¿Qué tal? Buenas noches, señor. ¿Nos podría indicar su nombre completo y el lugar donde está laborando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Carlos Lozano, soy magíster en finanzas, bachiller en ingeniería económica, egresado de la UNI y actualmente me encuentro laborando en la Universidad Tecnológica del Perú como coordinador académico. ¿Sí? Tengo más de 15 años de experiencia en el sistema financiero también, habiendo estado en posiciones de liderazgo en distintas áreas y además como consultor también en el sistema financiero. Listo, muchas gracias, señor Carlos Lozano. El objetivo de la entrevista es para saber sobre su opinión también respectiva sobre el alza de los precios en todos los mercados, tanto mayoristas como minoristas. Y una de las preguntas, de las primeras preguntas es, ¿cuáles son las principales causas que está contribuyendo el alza de precios de los alimentos en el Perú? Ok, bueno, venimos teniendo desde ya más o menos hace un par de años un incremento en los precios, pero este incremento se da a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Eh, Cuando nosotros estuvimos en plena pandemia en el año 2020, cuando inicia la crisis sanitaria, y llega a Latinoamérica, varios países comenzaron a tomar medidas restrictivas, ¿no? Para poder cuidar a la población. Producto de estas medidas, la economía comenzó a desacelerarse, ¿no? Se paralizaron varias actividades económicas. Entonces, debido a eso es que luego los gobiernos eh, comenzaron a tomar medidas para incentivar, para reactivar a la economía. Y una de estas medidas fue el otorgamiento de bonos, ¿sí? Bonos y una serie de ayudas a las empresas y a las familias, ¿no? A través de disponibilidad de efectivo y de dinero. Entonces, esto que ocasionó que haya mucho dinero en la economía, mucho dinero circulando. Y cuando el dinero circula en cantidades superiores a lo que la economía requiere, entonces hay una devaluación, ¿sí? de la moneda. Esto sumado también a que comenzó a haber un alza en el precio del petróleo, ¿no? Debido a una disminución en la producción. A su vez, empezó más o menos a inicios del año 2022, ¿no? Enero, febrero, empezó el evento bélico acá en Europa. La guerra de Rusia y Ucrania también ha tenido un impacto. Producto de eso es que varios de los productos eh, que sirven para poder, a su vez, elaborar otros productos, comenzaron a escasear, ¿no? Porque la guerra no permitía que puedan ser comercializados. Eso fue el otro efecto. El efecto adicional también fue que hubo una crisis de los fletes. Esta crisis de los fletes se debió a que el transporte marítimo ya no estaba teniendo las rutas y ya no atendía a las rutas que tradicionalmente eh, comercializaban, ¿no? Todo esto provocó un incremento en los precios. Producto de esto es que muchos de los gobiernos, muchos de los estados comenzaron a tener a tomar medidas para evitar el incremento por el lado de la oferta y comenzaron a dar medidas restrictivas y encarecer el valor del dinero, ¿no? Es así que suben las tasas de interés de referencia, eh, o tasas de interés de política monetaria en varios países, encareciendo el crédito y de esta manera tratando de que esto se conduzca o se traslade hacia consumo, ¿no? Hacia una disminución del consumo. Estas medidas también han tenido un efecto en los últimos años,
sin embargo no han tenido el efecto que se espera, ¿no? Y por eso es que la tasa de interés ha estado en una subida constante. Acá también a nivel del país ha habido una subida constante de la tasa de interés. Y ahora último, el incremento de los precios se ha debido a que eh, muchos de los fertilizantes que se utilizan para la producción de los alimentos, ya desde el año pasado se sabía se- se- que había escasez, ¿no? Que había escasez de estos. Y la escasez provocó un alza en sus precios. Y esta escasez de los fertilizantes y de uno de los fertilizantes más significativos dentro de la producción de, de cultivos, que es la urea, ¿sí? Cuyo productor, uno de los principales productores es Ucrania justamente, tuvo algunas restricciones. Entonces, esto ha tenido un impacto sobre la producción general de los distintos cultivos, ¿no? Ahora, respecto al incremento en estos últimos tiempos del precio del limón y de la cebolla, el de la cebolla responde a una disminución en el área cultivada, ¿sí? En el área producida. No se ha sembrado como en campañas anteriores. Esta disminución en las áreas de producción tiene un impacto lógico dentro de la producción global de este producto, ¿no? Eso ha hecho que no por tanto su precio aumente. Y por el lado del incremento del precio del limón, esto se debe a los efectos climáticos que han estado afectando a nuestro país y en general a la alteración climática que se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Eh, Entre abril y mayo de este año se dieron una serie de lluvias consecutivas en la zona norte del país, entre Piura y Lambayeque, ¿no? Piura y Lambayeque acumulan más o menos el 87% de la producción nacional de limones, ¿sí? Y este efecto climático, estas lluvias, hicieron que las plantas que en ese momento se encontraban en plena etapa de floración, ¿sí? De la flor luego nace el fruto, ¿sí? O se forma el fruto. Entonces, las lluvias provocaron que la floración se interrumpa, ¿no? Hicieron caer a las flores, por tanto no se llegó a formar el fruto y esto a su vez redunda en una disminución en la producción de limón, ¿no? Es así que el precio está que se incrementa. Claro, digamos que ha sido como un... A partir de del 2020 que se empezaron a otorgar los bonos, ha sido como un golpe tras golpe, golpe tras golpe a la economía del país, Exacto, dado que exacto. no ha habido, digamos, un control monetario en este caso, ¿no? Así es. El primer efecto del incremento de los precios fue por este ánimo de reactivar la economía luego de haber pasado por una etapa de crisis sanitaria que produjo la paralización de la economía, ¿no? Ese es el primer efecto. Y los efectos posteriores se han dado producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Que afectó la libre circulación o la normal circulación y producción de urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados en la actividad agrícola, y posteriormente, ya a nivel local, los efectos del clima, ¿no? El clima también nos ha jugado en contra. Cuando hay demasiadas lluvias, esto también afecta a la plantación. Si bien las plantas necesitan agua, pero necesitan también ciertos niveles de agua. Otro impacto que tuvo la planta de limón producto de las lluvias es que no solamente hizo caer las flores, ¿no? No solamente hizo caer
la floración o interrumpió el proceso de floración de los cultivos, sino que a su vez humedeció demasiado la tierra y esto también ha traído el inicio de eh, algunas bacterias, algunos virus que atacan también a las raíces y también a su vez impiden que se produzca limón como en otras ocasiones, ¿no? Esos son dos impactos de la naturaleza que no se pueden controlar, ¿no? Claro, y a ver, respecto a algunos impactos, o sea, de la naturaleza que obviamente no podemos controlar, entonces en realidad, ¿usted cree que existan medidas que el gobierno peruano pueda tomar para controlar el alza de los precios de los alimentos? Medidas para controlar el alza de los precios es un poco difícil cuando se viene teniendo esta inflación producida desde el lado de la oferta y no de la demanda. Más bien, las medidas que se han estado optando, por las que se han estado optando, son medidas que intentan reducir la inflación desde el lado de la demanda. Estos incrementos constantes de la tasa de referencia apuntan a eso, ¿no? A contraer el consumo, o sea, contraer la demanda de productos, encarecer el valor del dinero, o sea, que el dinero cueste más, por eso la tasa de interés se eleva, que el dinero cueste más y por tanto la gente empieza a consumir menos, ¿no? Y que no opten por tomar créditos para consumir ahora, ¿sí? Sino que posterguen tanto sus ánimos de consumo o de inversión, ¿no? Por eso es que también esto ha venido golpeando a la actividad económica en general y nuestra economía, que normalmente crecía en promedio de un 4% anual, este año último, creció en 2.8, 2.7%, ¿sí? Y este año se proyectaba que crezca una magnitud similar de 2.5, pero ya las cifras se han ajustado y no vamos a llegar sino al 1.5 o menos. Algunos proyectan solamente un 1% de crecimiento del PBI y eso es bastante bajo, ¿no? Ah, ok. Entonces, a ver, un poquito con respecto, ¿no? Entonces, el rol, ¿cuál más o menos es el rol que juega la oferta y la demanda en este caso? La oferta lo que hace es poner los productos, ¿sí? Poner los productos en el mercado, ¿sí? Los productores, si tienen incentivos, van a producir lo necesario, ¿no? Lo que ellos creen conveniente para que la población disponga de esos productos. La demanda viene por el lado del consumidor que desea y necesita esos productos, necesita adquirirlos, ¿no? Para su subsistencia, para su sobrevivencia. Es así. Ahora, el tema de la demanda, como te comentaba, ha tenido también un impacto, porque por el lado del incremento del valor del dinero o el precio del dinero, esto está teniendo un retroceso en el consumo de las familias, ¿sí? Y lo otro también es la disminución de la producción, ¿sí? De la producción del país o la disminución del crecimiento en varios sectores está haciendo que los niveles de ingreso de la población también disminuyan. O sea, claro, los niveles de ingresos de la población ahorita están disminuyendo notablemente, dado que imagino que el limón también es uno de los elementos también fundamentales en cocina. Y respecto a eso, o sea, im- ¿cómo impacta el aumento de estos precios en los precios de estos elementos básicos en la economía de los hogares? El impacto es considerable debido a que las familias que tienen menos ingresos, ¿sí? De ingresos promedio, del promedio hacia abajo,
tienen una mayor proporción de sus ingresos derivado a consumo de alimentos, ¿no? Más o menos el 80% de sus ingresos lo destina a la compra de alimentos. Entonces, si es el 80% que destinan a esto y justamente estos productos son los que vienen incrementándose, hay una disminución en su capacidad adquisitiva. ¿No? Ese es el efecto que se está teniendo. O sea, la gente, la población, está cada vez comprando menos con lo que está ganando, ¿sí? Antes con 100 soles podías adquirir, para ponerte el ejemplo de los limones, el precio del limón estaba, el kilo estaba en 5 soles, ¿sí? Si estaba en 5 soles podías consumir 20 kilos de limón con 100 soles, ¿sí? Comprabas 20 kilos de limón a 100 soles. Ahora, con 100 soles, lo que puedes comprar son 5 kilos, ¿no? Porque el precio está en promedio 20 soles, en algunos lugares ha superado la barrera de los 20 soles, ha llegado a 25, en otros lugares hasta 18, ¿no? Entonces, ese es el efecto real sobre los presupuestos de las familias, ¿no? Sobre la canasta de la familia. Claro, sabemos que ya o sea, de pasar la barrera de 5 soles a pasar una barrera de 20 soles ya es un impacto grande en la economía y Así es. es un kilo, o sea, no digamos que son 2 ni 3 ni 4. Entonces, Claro, y las familias no solamente consumen limones, sino las familias consumen otros tipos de alimentos también, ¿no? Hay una diversidad en la canasta básica, pero igual, o sea, para ponerte el ejemplo, si antes comprabas con 100 soles 20 kilos y ahora solamente puedes comprar 5 kilos, ¿no? Ese es el impacto real en la economía familiar. claro, y a ver, en términos de política pública, ¿qué recomendación haría para abordar esta problemática y proteger a los consumidores? Bueno, por el lado del gobierno se ve que no tienen una previsión de lo que se venía ya o de lo que se sabía que iba a venir, ¿no? Recuerda que el año pasado, cuando se supo que iba a haber un impacto en nuestra agricultura, ¿sí? Un impacto en la producción de los productos agrícolas, debido a la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? Por una disminución en la importación de urea, ¿qué es qué es lo que planteó el gobierno? Importar de otros países y facilitar esa importación y ponerla a disposición de los agricultores. Hicieron una serie de subastas y tuvieron una serie de iniciativas para poder cerrar la negociación con algunos proveedores. Hicieron como tres, cuatro, no recuerdo bien, creo que hasta 5 veces y no lograban cerrar. Y los cultivos no pueden esperar. Pasaban los meses, pasaba el tiempo y no lograban tener el nivel de fertilizantes que se necesitaba para cubrir toda el área de producción. Y eso es una incapacidad que demuestra obviamente el gobierno. Eh, Ahora, hubo un cambio de gobierno, han entrado nuevos funcionarios, pero con las declaraciones brindadas el día de ayer del ministro de Economía también muestran otra vez una inacción y una falta de previsión. El que el ministro nos diga que ahora que hay un incremento en el precio del limón, no comamos ceviche y pidamos un arroz con marisco en los restaurantes, muestra pues por decirlo menos, una falta Falta de de conocimiento. solución, de poder dimensionar el problema, ¿no? Y no solamente buscar que se consuma otro tipo de alimentos, ¿no?
recuerdo que cuando estaban los del gobierno anterior, también se dio el incremento del precio del pollo, que es lo que dijo el Premier en ese tiempo, que dejemos de consumir pollo, que consumamos pescado. Mm, El, el cambio de productos responde a un cambio de hábitos, y los hábitos no se cambian de la noche a la mañana, ¿no? Eh, eso es lo que tendremos que buscar por el lado de nuestros gobernantes, ¿no? Buscar que ellos puedan tomar iniciativa frente a lo que ya se sabe que va a venir. Por el momento, lo que se conoce es que eh, este, este tema del incremento del precio del limón va a ser hasta cierto punto, o se va a seguir hasta más o menos de acá a unas 4 semanas, o entre 4 y 7 semanas más, ¿no? Que se espera que llegue la producción de otros lugares, ¿sí? Para que se supere esta etapa que se está teniendo, ¿no? Eso es lo que se está esperando, ¿no? Que de acá, algunos mencionan que recién a inicios de diciembre se va a normalizar el precio del limón. Entonces estamos hablando de 2 meses o 3 meses, ¿no? Todo septiembre, octubre, noviembre, que vamos a tener un, o vamos a tener que convivir con un precio elevado de este. Claro, con respecto a sus medidas del gobierno, creo que lo de la subida de los precios era algo que podíamos esperar por tanto la crisis sanitaria, la crisis política, las guerras que hubo, tanto también el fenómeno del niño que también existió. Fue algo que obviamente podía haberse amenizado un poco mejor la situación, se podría haber controlado, disculpa, se podría haber controlado un poco mejor la situación, pero no hubo un plan, ¿no? No existió un plan ni una intención por medio del gobierno para poder solucionar ese tema. Y, Así es. y en todo este caso, ¿cómo se combate, cómo combatir el impacto de esta alza en la economía familiar? Lo que se podría, lo que se podría hacer desde el gobierno es, tal vez tratar de minimizar el impacto, o aliviar en algo el impacto, en aquellas familias con menor capacidad adquisitiva, ¿no? En aquellos hogares eh, de recursos bajos, ¿no? Y, y propiciar tal vez, o incentivar, un subsidio directo, ¿no? A través de bonos, ¿no? Se habló hace un tiempo también, cuando estaba en incremento el precio del pollo, que se iba a dar una ayuda para las familias, para que un bono, ¿no? El bono pollo, para que puedan consumir con normalidad y no se vean tan afectadas. Bueno, ese tipo de soluciones, no tan direccionadas para un producto en específico, sino eh, para poder correr, ¿no? O superar esta ola de incrementos, podría ser una medida, ¿no? De generar algún tipo de bonos para las familias más necesitadas. Ujú. Ok, yéndonos un poquito cambiando un poco el tema, yéndonos un poco también, o sea, relacionando el tema con lo que viene, ¿no? Digamos, ahora el paro de transportistas. ¿En qué afectaría el paro de transportistas este 11 de septiembre en el sector alimenticio? Bueno, lo que va a ocurrir es una obstrucción a los medios de circulación, a la transitabilidad, y a la movilidad de los bienes, ¿no? De los bienes que estamos consumiendo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si desde ya estamos teniendo un incremento en los precios de varios productos, lo que viene también va a afectar
a los precios de los productos, ¿no? Porque van a empezar a escasear en los mercados, ¿sí? Si no ingresan las cantidades debidas, va a haber una oferta reduciéndose, se va a reducir la oferta y por tanto la demanda no se termina de controlar, por tanto los precios se van a incrementar, ¿no? Y se da pase a la tan peligrosa especulación, especulación que se da en estas situaciones, ¿no? Ujú. Claro, ¿y cuántas pérdidas económicas en el sector alimenticio podría ocasionar el paro? No sabría decirte las cifras exactas de cuánto se perdería, más sí habría que conocer cuál es la magnitud del paro, ¿no? Si el paro es de los transportistas de carga, entonces esto sí va a impactar directamente sobre la disponibilidad de los bienes a consumir, ¿no? Ahora, si el paro es de transportistas solamente de servicio de transporte urbano, entonces va a haber una afectación un tanto menor, ¿sí? Pero igual va a afectar, ¿no? Porque el que no se trasladen las personas a sus centros de labores también hace que la economía no siga generando producción, distribución y consumo como normalmente lo puede estar haciendo, ¿no? En circunstancias regulares. Ujú. Claro, entonces sería ya, estamos hablando ya, juntando ahorita el impacto alimenticio que tenemos, más el paro, imaginamos que es un impacto ya muy grande el que hablamos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si el paro se da a nivel nacional, esto de todas maneras va a tener un impacto en todas las regiones y va a hacer que nuestra economía, que ya viene golpeada por todos estos efectos de lo que se está comentando, aún más se ralentice, ¿no? O sea, se ponga más lenta todavía, ¿no? Ajá, ok. Bueno, como terminando la entrevista, señor Carlos Lozano, quisiéramos saber sus recomendaciones para estos meses que se vienen hasta diciembre, que es recién supuestamente van a bajar los precios. Bueno, lo que podríamos estar haciendo en estas circunstancias es un tanto ajustar nuestros presupuestos, ¿no? Venimos ya de haber superado una etapa bastante crítica como fue el de la pandemia, ¿sí? Donde muchos tuvimos que estar en casa, tuvimos que consumir lo necesario, ¿sí? Y muchas familias se vieron afectadas también por el lado de la generación de ingresos. ¿Mm? Entonces, ahora lo que nos toca es guardar, ¿no? O tratar de disponer del dinero que tenemos en casa y distribuirlo de la mejor manera. Una forma podría ser tras consumiendo otro tipo de alimentos, ¿no? Eso podría ser una manera. Claro, o sea, podemos, digamos, variar en algunos aspectos para poder encontrar la manera más económica de poder alimentarnos, en pocas palabras. Así es. Ok, listo, señor Carlos Lozano. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, le agradecemos bastante. Ok, gracias a ustedes también.